29 de octubre de 2023, 30º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 26. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10, y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos del 31 al 40. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 26. El libro del Éxodo contiene narraciones y leyes. Las acciones poderosas de Dios al sacar a Israel de la casa de la esclavitud transforman toda la vida del pueblo. Por eso, como reflejo de esa transformación, se establecen normas y leyes que guiarán la nueva configuración de este pueblo, que ahora está formado por hombres y mujeres libres. Por eso el libro del Éxodo puede dividirse en dos grandes partes: la narración de las intervenciones de Dios, capítulo 1 al 18, y la alianza y sus consecuencias legales, del capítulo 19 al 40. Entre las leyes que conforman la segunda parte destacan el Decálogo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, y el Código de la Alianza, que abarca los capítulos del 20 al 33. El Código de la Alianza es uno de los tres grandes códigos del Pentateuco y abarca todos los aspectos de la vida del pueblo: el ámbito civil, el religioso, el social, el cultural. Son desde luego leyes que reflejan los condicionamientos históricos y culturales de su época, que es distinta de la nuestra, pero que nos dejan una pista para saber cómo Israel reconoció, aceptó e hizo explícita la voluntad de Dios en su vida personal y social. Algunas de estas normas son casuísticas, es decir, corresponden a problemáticas concretas, mientras que otras, en cambio, proponen principios generales que valen para cualquier situación. Al Código de la Alianza corresponden los versículos que hoy se proclaman como primera lectura. El segmento que leemos habla de la defensa de los débiles. La motivación fundamental de estas normas es la propia experiencia de Israel. Tienen todavía fresco el recuerdo de la esclavitud de Egipto. La misión que estas leyes le imponen a Israel, la misión de ser un anti-Egipto, es decir, no hacer que ninguna persona sufra lo mismo que ellos sufrieron en la esclavitud. El pasaje que leemos hace referencia a dos categorías de personas que por su vulnerabilidad merecen un cuidado especial. Se trata de los migrantes y de las viudas y los huérfanos. Son grupos humanos que sufren una carencia especial: desarraigo de su tierra, pérdida del marido o de los padres. No nos extraña que más tarde estas tres categorías, viudas, huérfanos y extranjeros migrantes, se conviertan en la Biblia en el signo de la desprotección. Son aquellos que no tienen a nadie que los defienda. Pues bien, Dios sale en su defensa y le ordena al pueblo un trato digno para ellos. Aborda nuestra lectura finalmente leyes a favor de la ayuda a los más pobres: prestar sin intereses, no retener las prendas de empeño que son de primera necesidad. Es decir, Dios se toma la vulnerabilidad de estos grupos sociales como un asunto personal. Clamarán a mí y yo escucharé sus quejas, dice el texto. Jesús retoma la herencia del Código de la Alianza cuando no solamente opta siempre por los más pobres, sino que se hace él mismo pobre, que no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. La Iglesia no puede hacer otra cosa más que caminar tras estas huellas. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Concluimos hoy el saludo de Pablo al iniciar la primera carta a los Tesalonicenses. Lleno de afecto, Pablo se ha dirigido a la comunidad, lo leímos la semana pasada, subrayando la elección de la que han sido objeto. Hoy, Pablo continúa proponiéndoles su propia persona y su actuación como modelo de vida. Esta invitación de Pablo dirigida a los tesalonicenses para que se hagan imitadores suyos tiene sentido solamente porque Pablo es un misionero que refleja en su vida el mismo evangelio que anuncia.
Pablo elogia después a la comunidad de los tesalonicenses porque se han convertido en modelo para otras comunidades, que a lo largo de toda Grecia, menciona las regiones de Macedonia y Acaya, admiran todos el ejemplo de esta comunidad. Pablo termina el saludo usando 3 verbos que maneja siempre que trabaja en comunidades compuestas por gentiles. Convertirse, es decir, abandonar los ídolos y el estilo de vida pagano a causa del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Servir, que es una manera de dar culto auténtico a Dios. Y finalmente, esperar el regreso de su Hijo Jesús. Pablo insiste en que el discípulo deberá vivir siempre impregnado de optimismo y de gozo cristiano. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 22, versículos del 31 al 40. Han desfilado ante Jesús en el templo, además de las autoridades, también representantes de los distintos grupos religiosos. Todo para poner pruebas a Jesús y hacerlo caer. Fariseos y herodianos le pusieron la semana pasada la trampa del impuesto al César. Pasaron después los saduceos, que resultaron derrotados por Jesús a propósito de la resurrección de los muertos. Jesús ha salido adelante de las trampas que le han puesto. Así que ahora son los fariseos los que le mandan la batería pesada. Un doctor de la ley, es decir, un especialista de la Biblia y de su interpretación. La pregunta lanzada parecería dirigida por un no judío que quiere convertirse al judaísmo, en vez de venir de un maestro cualificado en el conocimiento de la ley. Esto demuestra la mala voluntad del que pregunta, que en realidad no quiere saber, sino lo que quiere es ponerle a Jesús una trampa. Habría que recordar aquí que los fariseos contaban 613 mandamientos en la ley de Moisés, 248 preceptos positivos y 365 prohibiciones. Era normal que ante una cantidad tan grande de normas surgiera el deseo de sintetizar, aunque había maestros que se negaban a hacerlo, señalando que había que cumplir todos los mandamientos a cabalidad, pues escoger uno iba en detrimento de los otros. Así que una anécdota de la época puede servir para comprender mejor la trampa que le ponen a Jesús. La anécdota se refiere a 2 famosos rabinos, Shammai y Hillel, que vivieron pocos años antes de Jesús. Una vez llegó un pagano a la casa de Shammai y le dijo: «Me haré prosélito judío con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras estoy parado en un solo pie». Shammai, que era sastre, lo despidió, amenazándolo con la vara de medir que tenía en la mano. El pagano salió corriendo y acudió entonces a Hillel, que le dijo: «Lo que no te gusta, no se lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Lo demás es interpretación. Y eso puedes decirlo mientras estás parado en un solo pie». Jesús conjunta 2 textos de la ley de Moisés en su respuesta. Deuteronomio 6:5, en donde se halla la confesión de todo buen israelita de que hay un solo Dios al que hay que amar sobre todas las cosas, y le añade después Levítico 19:18, que habla de la obligación de amar al prójimo. La necesidad y la novedad de la respuesta de Jesús radica en que le han preguntado por el mandamiento principal, pero él ha añadido un segundo mandamiento tan importante como el primero. Una vez más, la respuesta de Jesús entronca con la más auténtica tradición profética. Los profetas denunciaron continuamente el deseo del ser humano de llegar a Dios por un camino individual e intimista que olvida fácilmente al prójimo. Durante siglos, muchos israelitas, igual que nos pasa a muchos cristianos, pensaron que a Dios se llegaba a través de actos de culto, peregrinaciones, ofrendas para el templo, sacrificios costosos. Sin embargo, los profetas les enseñaban que para llegar a Dios hay que dar necesariamente el rodeo del prójimo, es decir, preocuparse por los pobres y los oprimidos, buscar una sociedad justa. Dios y el prójimo no son realidades separables para Jesús. Tampoco se puede decir que el amor a Dios sea más importante o menos importante que el amor al prójimo. Ambos preceptos en la mentalidad de los profetas y de Jesús están al mismo nivel, deben ir siempre unidos. Por eso Jesús termina diciendo: de estos 2 mandamientos penden la ley entera y los profetas. Ahora entendemos claramente la relación que hay entre este Evangelio y la primera lectura, que manda no despreciar a los desvalidos y a los pobres. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas.
Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento y pausado de los 3 pasajes, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.